otra solución, porque si es así, que me la muestren, ¿verdad, hermanos? Algunos se han volcado al estoicismo, y esto es lo mismo que dijo Zaratustra, en mantener un supuesto equilibrio, en no desbocarse, en controlar las pasiones, en mantener una serenidad, un punto equilibrado de los impulsos corporales. No se puede, no funciona, hermanos. ¿Y por qué no funciona? Porque nadie por su propia fuerza puede controlar los impulsos corporales. Solo el entendimiento de la existencia de un Dios que nos ayuda y nos protege para darnos fuerza, para derrotar esos impulsos, esa tormenta de adrenalina, cortisol y dopamina, es la que nos permite liberarnos de la tiranía del cuerpo. Leamos en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 29. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Es un pasaje bíblico bello que nos revela que solo los que confían en Dios y guardan la ley de Dios pueden tener tranquilidad. Sin embargo, las hijas de Lot estaban estresadas, llenas de miedo, pánico. 2 mujeres solas en medio de la nada con un hombre anciano. Era cuestión de tiempo para que la desgracia llegara a sus vidas. Son iglesias despojadas de fe. ¿Y por qué no tenían fe? Porque tampoco tenían obras. Y por eso terminaron sometiéndose a una moral utilitaria en donde todo era válido según el objetivo. Y esta es la moral que enseña el Vaticano. Por eso en el 2020 dijeron que era moralmente aceptable usar células de fetos abortados en las vacunas, porque a la final era por una buena causa. ¡Plup! Lo mismo seguramente habrán dicho las hijas de Lot. Oh, mira, vamos a abusar de nuestro propio padre, pero todo es por una buena causa. Le vamos a dar nietos. Es de locos, hermanos. Así que bueno, hermanos, en estos tiempos finales, Dios está levantando a un grupo de 144,000 santos que liberen el espíritu para siempre. Pero para eso tenemos que encadenar la carne para siempre, ¿verdad, hermanos? Tenemos que agarrar a esa fiera que está ahí en nuestro propio cuerpo y tenemos que echarle cadenas. Y Jesús nos va a ayudar a hacerlo, ¿verdad, hermanos? No podemos hacerlo por nuestra propia fuerza, pero sí tenemos que hacer obras, tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que hacer el esfuerzo, tenemos que cumplir aquello que dice: ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad, hermanos? Es algo bastante clave. El que busca encuentra, a aquel que toca se le abrirá. Es decir, el ser humano tiene que esforzarse por lograr la santidad, y luego Jesús te va a ayudar a liberarte para siempre de la tiranía del cuerpo. Libre para siempre, un espíritu que volará para los cielos y será una estrella que iluminará por toda la eternidad los cielos del mundo entero, hermanos. Ahora, ¿qué podemos decir de estos cristianos que basan su fe en una sensación que sintieron cuando fueron a la iglesia? Por ejemplo, el pastor les puso las manos en la cabeza y de repente ellos sintieron algo, y ellos llaman a esa sensación la unción del Espíritu Santo.
¿Acaso eso puede llamarse espiritualidad? ¿O no será que es más bien una reacción química de tu cuerpo y que tú estás llamando a esa reacción química espiritualidad? Esto nos revela el grado de ignorancia del cristiano evangélico, el cual no puede basar su fe en lo sensorial, porque todo lo sensorial es engañoso, porque el cuerpo emite señales sensoriales automáticamente. Esto explica el por qué los evangélicos son sometidos primero a una música relajante que va siempre en ascenso, hasta que la música los va llevando a un éxtasis, para luego el pastor sugestionarlos diciéndoles que pronto van a recibir la unción del Espíritu Santo. Pero de nuevo, si el cuerpo y el corazón son engañosos, ¿cómo pudiéramos pensar que la unción del Espíritu Santo es una sensación o una emoción? ¿Verdad, hermanos? Claro, algún evangélico diría que el Espíritu Santo produce frutos de paz y gozo, y que al ellos sentir paz y gozo, como está descrito en Gálatas capítulo 5 versículo 22, eso probaría que sí están recibiendo la unción del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo saber cuando esa paz y ese gozo no es más que una descarga de dopamina del cuerpo en respuesta a un estado de éxtasis mental, o tal vez sea, como dicen ellos, una unción del Espíritu Santo? La respuesta a ese dilema la da el mismo apóstol Pablo, que habló de los frutos del Espíritu Santo, porque a la final no son solamente paz y gozo, sino que también hay otros frutos del Espíritu Santo que la persona debe tener para saber si sí está recibiendo el Espíritu Santo, como por ejemplo la templanza. ¿Y qué es la templanza? Es esa capacidad de abstenerse de todo aquello que es opuesto a la ley. Es someter el cuerpo a la ley de Dios y no a la ley de la carne. Pero yo me pregunto, ¿hacen eso los evangélicos? La respuesta es que no, ya lo hemos visto. Ellos guardan ciertas partes de la ley y desobedecen otras partes de la ley, revelando que no tienen templanza. Sin embargo, la templanza es un fruto del Espíritu. ¿Y por qué? Porque nos ayuda a guardar la ley. La persona que tiene templanza entonces puede guardar la ley. Leamos en 1 Corintios capítulo 9 versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Y es bastante clave. Aquel que quiere conseguir la vida eterna debe abstenerse de todo, ¿verdad? Porque básicamente el cuerpo del ser humano está en guerra con la ley de Dios, es enemigo de Dios, y por eso el cuerpo humano debe ser sometido a un régimen en donde no podemos estarle dando gusto al cuerpo humano, como es la ideología de la mayoría de personas hoy en día. En este caso, a esa actitud de someter el cuerpo, de abstenerse, de negarse ciertas cosas, como por ejemplo ciertos alimentos. Eso se le conoce como templanza, y básicamente es necesario porque de otra manera estaríamos en guerra con Dios, porque no podríamos controlar los impulsos del cuerpo, porque a la final no nos hemos entrenado para hacerlo. Ese entrenamiento es lo que el apóstol Pablo llama templanza, aprender a gobernar el cuerpo de manera de que podamos honrar a Dios en espíritu y en cuerpo. Así que es evidente que los evangélicos no guardan la ley de Dios y por tanto son pecadores irreverentes, y eso quiere decir que no tienen templanza. Y como la templanza es un fruto del Espíritu, probamos entonces que no están recibiendo la unción del Espíritu Santo, sino que están recibiendo un gozo y una paz que no provienen de Dios, sino que provienen de una descarga
de dopamina del cuerpo humano y que de esta manera ellos sienten una especie de energía kundalini que, bueno, ya la hemos estudiado como una descarga eléctrica del propio cuerpo que viene de la espina dorsal desde abajo hacia arriba, y no es una fuerza externa que venga de Dios, sino que es una fuerza interna. ¿Eso qué quiere decir? Que los evangélicos continuamente están desatando tormentas químicas en su cuerpo para ellos llamar a eso el Espíritu de Dios, cuando el único fruto que es visible es apenas el del gozo. Bueno, no sabemos el de la paz, pero por lo menos se puede ver que ellos tienen un cierto gozo y sin embargo carecen de los otros frutos del Espíritu Santo, lo cual nos revela que eso que están recibiendo es una descarga sensorial de su propio cuerpo. Y entonces probamos que sí hay un cristianismo nihilista, ¿verdad, hermanos? Volvemos al libro de Así habló Zaratustra y volvemos a esta ideología de Zaratustra donde el cuerpo es la gran razón, y ahora para los cristianos el cuerpo se ha convertido en este ídolo que viene a satisfacer todos los deseos que quiera, y eso es la supuesta bendición de Dios. Sin embargo, el cristianismo nos revela una forma de vida totalmente distinta, que es la templanza, y es retener o abstenerse de todo lo que la persona pudiera tener, como por ejemplo comer de más o comer alimentos demasiado deliciosos o beber algo que le gusta o fumar. Todas estas cosas son características de una persona que vive en torno a darle placer a su cuerpo, y es la ideología del mundo. De hecho, si tú empiezas a decirle a alguien que tú estás tratando de castigar al cuerpo, de no darle lo que quiere, de abstenerte de los alimentos, no solo por salud, sino también para tratar al cuerpo de una forma estricta. Vamos, esto no es acerca de ti, cuerpo. Aquí no estamos para darte gusto a ti, estamos para darle gusto al espíritu, ¿verdad? Pues la mayoría de gente te diría que estás loco y que perteneces tal vez a una secta radical. Y básicamente, pues he probado en este video, que ya va para 2 horas, que eso es de lo que habla el cristianismo, y tan es así que es de esa manera que la Iglesia Católica también lo asimilaba, solo que ella, al no tener el Espíritu Santo, lo imponía a través de la fuerza bruta. Sin embargo, pues era lo que ella también entendía, que el cuerpo debe ser reprendido, debe ser detenido, retenido, abstenido de todo lo que desea hacer, y debe ser algo continuo. Debemos tenerlo en mente constantemente. Debemos levantarnos y decir: hoy el cuerpo estará encadenado, porque en ese día el espíritu está liberado, ¿verdad, hermanos? Es así de simple, y yo creo que esta es una regla de 3 muy clara. Cuando le damos rienda suelta al cuerpo, encadenamos el espíritu, y cuando encadenamos el cuerpo, le damos rienda suelta al espíritu. Y eso es lo que queremos, darle rienda suelta al espíritu, y ahí podemos recibir el Espíritu Santo, y entonces podemos tener todos los frutos del Espíritu Santo, no solo uno solo, como ocurre con los evangélicos, lo cual es prueba de que no reciben el Espíritu Santo, hermanos. Qué bello lo que Dios tiene planeado para el ser humano. No por nada el demonio se llenó de envidia. Es un plan majestuoso, impresionante, en donde el ser humano será coronado porque habrá derrotado el peor de los demonios, el demonio de la carne. Hermanos, realmente estamos ante nuestro peor enemigo, nuestro propio yo. Domar el cuerpo, domar la carne, y sobre todo tener fe en momentos en que se desatan emociones, sensaciones de temor, de pánico. Entender, hermanos, que tenemos que someterlas, que no podemos